Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Sed bienvenidos una vez más. Comenzamos con el programa 71, capítulo 9, sección 4, el plan de perdón del Espíritu Santo. ¡Comenzamos! Sección 4. El plan de perdón del Espíritu Santo. Párrafo 1. La expiación es para todos porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo puede ser únicamente para ti. Perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestre. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es, si quieres conocerte a ti mismo. Percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres porque lo estarás viendo falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. En el 1 pone que la expiación es para todos, porque todos somos uno. El especialismo aquí no tiene sentido ninguno porque no puede ser la expiación para unos sí y para otros no. Para Dios no hay favoritos, todos somos iguales y todos tenemos derecho a la expiación. Todos somos llamados, pero pocos eligen escuchar. En realidad todos somos llamados a la vez, porque Dios no quiere dejar a nadie fuera, no tiene favoritos, es decir, es para todos. Así es, efectivamente. Y en la línea 2, 3 y 4 habla de que perdonar es pasar por alto. Es decir, ya comentamos en anteriores párrafos que el Espíritu Santo lo que hace es clasificar. Él ya sabe desde el principio de los tiempos qué significa perdonar y qué significa la expiación. Lo que hace es clasificar. Y Él solo acepta símbolos o ideas del amor y de la verdad. Todo lo que no sea eso no lo acepta. Dijimos que es como alguien que trabaja en la compañía del correo postal y le dieron una función, la función de dedicarse a los sobres. Otro tiene la función de clasificar paquetes, otro de clasificar cartas. Pues el Espíritu Santo se dedica a los sobres. Y si alguien en la calle le da un sobre para llevárselo, lo coge. Pero si alguien le ofrece un paquete, le dice, no, cariño, no, yo no me dedico a esto. Esto se lo tienes que dar a otra persona. Yo solo cojo sobres. Entonces eso significa pasar por alto. Es decir, desechar
no coger, no tomarlo en cuenta, no darle importancia. Se queda con el hermano que lo está regalando. Dice, qué bonito, mira, me está regalando esto, pero no te lo puedo coger porque esto no nos dedicamos a esto. Lo pasa por alto. Entonces, ¿qué hace? Clasifica, lo que son sobres lo acepta y lo que no es sobre no lo acepta. Y lo pasa por alto. Pasar por alto significa no le da importancia y se olvida de eso inmediatamente, porque ve que eso no tiene sentido. Entonces, claro, hace lo que dice la línea 3. Mira más allá del error, se da cuenta de quién lo está regalando, piensa, qué bonito, mira que me está haciendo un regalo, pero claro, ese regalo no lo puedo aceptar porque el Espíritu Santo le estaría enseñando una lección equivocada a esa persona. Le estaría diciendo que muy bien, que ese tipo de regalos los coge. Y no es así. No puede enseñar eso a nosotros. Entonces lo que hace es no cogerlo. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Tenemos que agradecer al hermano, pero pasar por alto ese regalo que no tiene sentido. Y para hacer eso, entonces tenemos que mirar más allá del error. ¿Por qué? Porque el ego siempre está interesado en decir, ay, me está dando un paquete. Uy, ¿qué tendrá el paquete? Vamos a abrirlo, a ver qué detalles tendrá dentro. ¿Será una cosa valiosa? ¿Puedo quedármelo? Me lo está dando a mí. ¿Y si me gusta lo que hay dentro? A ver, ay no, pero uy, qué interesante, vamos a investigar esto porque tiene muchos detalles. Eso es lo que hace el ego. Eso es un error porque, como dice en la línea 5, si te pones a fijarte en los detalles, tú estás percibiendo falsamente y estás además empezando a leer detalles que tú relacionas con la persona que lo da. Porque dices, ah, mira, esto es una carta de amor, es un paquete con una carta dentro y tiene regalos para otra persona. Ah, claro, porque esta persona es romántica, etc. Entonces, claro, es muy difícil separar la persona que te ha dado ese paquete y el Espíritu Santo. Lo que hace es desecharlo, pero nosotros, si fuéramos el Espíritu Santo, a lo mejor diríamos, uy, no, voy a abrir a ver qué lleva. Y entonces empezaríamos a pensar, claro, es que esta persona es así, es de aquella manera. Claro, porque el error, lo que da esa persona, lo relacionamos, lo vinculamos, lo asociamos a la persona. Y eso es lo contrario de lo que estamos enseñando. Lo que enseñamos es que hay que separar el mensaje del mensajero. Esa persona da un paquete, es como un mensajero, pero nosotros decimos, a ver, sin abrir el paquete, ¿esto es un sobre o es un paquete? Si es un sobre, muy bien, lo cojo y se lo entrego a Dios. No tengo ni siquiera que abrir el sobre, no me interesa lo que pone dentro, pero yo sé que es un símbolo de amor. Pero es un paquete, pues es el Santo Hijo de Dios quien me lo da, pero yo no acepto paquetes, así es que cuando un hermano se comporta de forma no amorosa, pues nos tenemos que olvidar de ese ejemplo que está dando y nos tenemos que centrar en quién es. Si no lo vemos así a esa persona, lo veremos falsamente y relacionaremos nuestro juicio de esa persona según el contenido del paquete que nos da, según el regalo que está dando o según su comportamiento y ya estamos analizando ese comportamiento. No, ahí estaremos confundidos. Porque en la última línea te dice que tu identidad no es una identidad separada, sino compartida. Tu identidad forma parte de la identidad de todos los hijos de Dios. El conjunto de los hijos de Dios es la filiación. Es como si fueran un solo hijo de Dios. Y el conjunto de todos formamos una unidad que no se puede separar. Por eso no se puede entender tú separado de los demás. Tú formas parte de una unidad y no te puedes separar de eso. Esa es la única forma de mirar a todos los hermanos, aunque los hermanos no sean conscientes de esto, no sean conscientes de la unidad ni del amor. Eso no importa. Pero nosotros nos quedamos con quienes son y el regalo lo desechamos, igual que hace el Espíritu Santo. Párrafo 2. Tienes un papel que desempeñar en la expiación. Pero el plan de la expiación en sí está más allá de ti. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos, no sería más que otro error. Y si no sigues a ese guía, tus errores no podrán ser corregidos.
El plan no lo elaboraste tú, debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres. De esta sensación de limitación es de donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. Bueno, empezamos poco a poco a conocer el plan de perdón del Espíritu Santo, al cual también llamamos expiación, y que vemos un poquito de ello en la línea 1 y en la 5, donde te dice que ese plan está desde el principio de los tiempos, está más allá de nosotros, porque ya dijimos en su momento que cuando nosotros pensamos, oye, vamos a hacer un mundo al margen de Dios, eso es imposible, pero nos metimos en una ilusión. Pues justo cuando estábamos pensando eso, antes de producirse ese sueño, Dios, como es consciente de todo lo que pensamos, dijo, vale, que hagan lo que quieran. Aunque sea una ilusión, no les puedo prohibir a mis hijos nada, pero voy a crear el Espíritu Santo para que los sepa sacar de ese sueño. Ese es el plan de la expiación o el plan de perdón del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo desde el primer segundo ya está preparado para sacarnos de ese sueño, de esa ilusión. Y ese plan no tiene nada que ver con nosotros. Por eso dice que está más allá de ti. Y en línea 5 dice, no lo hiciste tú ese plan. Claro que no. Porque nosotros cuando ya estábamos dentro del sueño ya estábamos limitados, ¿no? Mentalmente. Y entonces, claro, la sensación de limitación significa que apenas somos conscientes de una parte de esta ilusión de creer que estamos separados de los demás y hacemos una vida propia, donde yo vivo aquí en este pueblo y tú vives allá en el otro pueblo o en el otra ciudad o en el otro país. Esa ilusión de que cada uno vive en un entorno diferente de los demás y que cada camino es totalmente individual. Y luego la poca conciencia que tenemos de a qué hemos venido, cómo podemos ser felices, cómo podemos sanar, cuál es el plan para toda la humanidad. Apenas sabemos nada de eso. Eso significa que estamos muy limitados. ¿Por qué estamos limitados? Bueno, porque ya llevamos mucho tiempo arrastrando errores mentales. Entonces la línea 2, 3 y 4 te habla de esos errores. Te dice, no solo no sabes cómo pasar por alto los errores, es decir, no sabes cómo se soluciona ese problema. Dice, no solo eso, es que hay otro error. Cuando tú dices que no, yo no cometo esos errores, serán otras personas, yo no. Entonces, claro, si tú no reconoces que tienes un problema, no se le puede dar solución a ese problema. Si tú no lo reconoces, es un error añadido a los errores que ya tienes. Porque si tú tienes errores, pero dices, sí, yo reconozco que tengo errores, por lo menos no estás añadiendo otro más. Pero si crees que no lo cometes y no lo reconoces, tú estás añadiendo otro más, porque no estás dando oportunidad a sanar. Otro error puede ser que tú dices, sí, lo reconozco que cometo errores. Pero oye, que yo me encargo, ¿vale? Yo ya sé cómo se sana esto. Y no quieres contar con ese guía que está ahí para ayudarte y que sabe hacerlo perfectamente en tu lugar. Si tú no quieres contar con él, pues eso es otro error añadido. Por lo tanto, que la única posibilidad que tenemos es escuchar a ese guía, que ese sí que nos ayuda a superar los errores, porque nosotros solos no podemos, ni sabemos. Una prueba de que estamos cometiendo esos errores es que seguimos juzgando lo que hacen los hermanos. Bueno, pues todos estos errores producen una sensación de limitación, línea 6, que esa sensación de limitación es de donde vienen todos los errores. Si tienes miedo, estás muy limitado, no tienes libertad. Estás muy apresado, no te sientes libre para elegir, piensas que hay consecuencias, te lo piensas todo 5 veces, tienes dudas, te sientes culpable, no tienes rapidez mental y todo es muy despacio. Y demás errores, todo viene de la sensación de estar limitado, de sentirte impotente. Bueno, pues entonces la forma de deshacerlo, si uno se ve impotente, es dejárselo en manos del que tiene todo el poder, que es el Espíritu Santo. Si lo haces, línea 7, te darás cuenta de que ese plan y esa solución no procede de ti. Tienes que reconocer que tú no sabes hacerlo, pero que ese plan ya se estableció para ti.
Párrafo 3. La expiación es una lección acerca de cómo compartir que se te da porque te has olvidado de cómo hacerlo. El Espíritu Santo simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades. Al reinterpretar la capacidad de atacar como la capacidad de compartir, Él transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó. Si quieres alcanzar esto por medio de Él, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego, o las juzgarás como Él lo hace. El daño que puedan ocasionar reside en el juicio del ego. El beneficio que puedan aportar reside en el juicio del Espíritu Santo. Aquí en la oración 1, la expiación en una lección acerca de compartir, vemos que el compartir es el todo, no solamente un punto. Es cuando vemos que todos estamos en la unidad y que el perdón es para todos. Eso es compartir. Dejamos de atacar a un hermano y de aislarlo y otra vez lo integramos en el todo. En este mundo hay muchos ejemplos que simbolizan la idea de aislar. Una de ellas, por ejemplo, cuando un león en la sabana, que está basada en la escasez, porque parece que no hay comida para todos, allí en la sabana se ve un león y pasa un grupo de gacelas. El león se fija en un punto, en un bebé de las gacelas. Se olvida de todas las demás y corre hacia esa. Pues eso es lo mismo que hacemos nosotros cuando somos el todo y nos concentramos en un punto, que es ver separado a un hermano. Y eso solo es posible si creemos que se puede separar. En el punto 3, el Espíritu Santo te ayuda a hacer una total transformación, a ver ese puntito que hemos visto antes separado, alejarnos de su punto y verlo todo en la unidad, que es lo que somos. Es como un árbol que no te deja ver la visión del bosque y tú te subes una montaña y ves el bosque entero. Entonces eso es la totalidad, la unidad que somos, no hay separación. Ya no estás pendiente de un árbol, lo ves todo. En los últimos puntos, 4, 5, 6, te dice, cuando lo ves a través de los ojos del ego, estás juzgando erróneamente, no ves con claridad y te trae sufrimiento. Y sin embargo, si lo ves como en plan de beneficio a través del Espíritu Santo, lo ves sin juicio y te trae beneficios de sentirte cada vez mejor, porque estás viendo a través del Espíritu Santo. Te estás liberando y cada vez ves menos límites. Párrafo 4. El ego tiene también un plan de perdón porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Mas, ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que has otorgado realidad? Al verlo claramente, le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre, olvidándose de que mis palabras tienen perfecto sentido porque proceden de Dios
son tan sensatas ahora como lo fueron siempre, porque expresan ideas que son eternas. En el párrafo 4 te dice que el ego también tiene su propio plan de perdón. No es porque el ego esté interesado en tener un plan de perdón, al ego no le interesa el perdón. Al ego le interesan que los errores sigan intactos y que no se toquen. Por lo tanto, hace como que quiere darle solución para llevarte por un camino equivocado. Entonces, como nosotros en realidad no queremos la sanación de verdad, pues el ego dice, qué bien, pues aquí voy a poner yo mi propio plan de sanación. Y nosotros, como no tenemos claro que queremos sanar, pues al final acabamos siguiendo al ego, creyendo que por ahí es por donde se sana. El plan del ego, línea 2, no tiene ningún sentido, aunque uno pueda creer que lo tiene. Pero cuando uno se pone a pensar a fondo cuál es el sentido de lo que ofrece ese plan, no puede encontrarle ningún sentido. Uno a lo sumo podrá decir yo creo en esto, pero solamente se trata de una fe limitada, pobre y que no llegará muy lejos. Nunca será viable, significa que nunca dará la solución que se busca, solo que uno estará entretenido más tiempo. Entonces, en la línea 3 te dice que si tú sigues el plan del ego, te pondrás tú a ti mismo en una situación imposible. Te estarás metiendo en un callejón sin salida, que es a donde el ego siempre te quiere conducir. Da la sensación de que por ahí vas a encontrar una solución, pero solo perderás el tiempo y nunca te traerá la paz que estás buscando. ¿En qué consiste ese plan del ego, línea 4? Bueno, pues esa situación imposible es, primero, vamos a ver el error claramente. Claro, una cosa buena es reconocer que tenemos ese error, eso sí que es una buena idea. Y al ego le aterra que nosotros lo encontremos rápidamente. Entonces el ego no puede evitar que nosotros nos centremos en cuál es el error que tenemos. No puede evitarlo, pero ahí es donde dice, vale, muy bien. Qué bien ser que has descubierto el error. Muy bien. Y entonces el ego se apunta en este punto del camino y dice, no. Si es que es muy interesante que hayas visto el error. Cuando el ego está diciendo, madre mía, se ha dado cuenta de que hay un error. Me he pasado toda la vida ocultándolo y llevándolo a que mire al exterior. Y ahora de repente va y lo ve en el interior, madre mía. Y el ego que está temblando dice, pues tengo que tomar el control que he perdido rápidamente. Y entonces te dice el ego, sí, claro, hay un error. Toda la vida ocultándolo y ahora de repente hay un error. Y te dice, sí, vamos a verlo, hay que verlo claramente. Pero ¿cuál es el truco? Si tú ves el error claramente, para ti es real. Y ya dijimos hace poco que los errores son ilusión. No son la verdad. Si tú miras atentamente un error, lo tomas por real, lo tomas por verdad. Que es lo mismo que mirar un punto, por ejemplo en la sabana, fijarse en la gacela pequeña o fijarse de todos los hermanos en un hermano que parece que nos está molestando. Cada vez que nos fijamos en un punto, creemos que eso es real para nosotros, no paramos de pensar en ese asunto y ya se nos ha olvidado la totalidad de los hermanos. Entonces, si tú te fijas en un punto, luego dice el ego, bueno, ahora vamos a perdonarlo. Pasarlo por alto. ¿Cómo vas a pasar por alto algo que tú has visto? Si tú mismo has declarado que lo has visto. ¿Qué hemos dicho con respecto a la labor del Espíritu Santo con los sobres y los paquetes postales? El Espíritu Santo cuando ve un paquete dice, eso no lo cojo yo. Y mucho menos se pone a abrirlo a ver lo que hay. Porque eso sería decir, quiero ver qué lleva este paquete error. Quiero ver los detalles. Si tú dices, voy a ver los detalles, no puedes decir a continuación, voy a perdonar esto. Porque perdonar significa hacer como que no lo has visto. ¿Cómo es posible que hagas como que no lo has visto si vienes de hace 2 minutos estar muy interesado en a ver qué tiene? No puedes decir, me interesa mucho a ver qué es, y luego decir, no lo he visto. Miras para otro lado y haces como que no lo has visto. ¡Claro que lo has visto! Por eso no funciona el perdón del ego, del mundo, el que se nos ha enseñado siempre. No funciona porque tú no puedes decir, mi hermano me ha atacado, y luego decir, bueno, vale, me ha atacado, pero yo lo perdono. No, ya te digo yo que no lo vas a perdonar.
No puedes perdonar cuando tú primero dices, me ha hecho esto. Porque tú estás diciendo, el ataque existe, es real, lo he vivido, lo he experimentado, lo he sufrido. Si tú dices eso, tú no puedes perdonar. Entonces tienes que perdonar la creencia en que existe el ataque. Tienes que decir, eso no ha pasado. Pasar por alto es hacer como que no lo has visto, pero tienes que hacerlo antes de verlo. Es decir, no hay que mirar el pasado, hay que mirar el futuro. Eso significa que el ego dice, vamos a mirar el pasado. ¿Qué ha pasado esta semana pasada? Claro, mi hermano me ha atacado. El ego siempre está mirando al pasado. Pero ahí no vas a encontrar nada. Haz un plan. Por eso hay un plan, el plan de perdón del Espíritu Santo. El plan es, no me interesa qué ha pasado hasta ahora. Lo que me interesa es, de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Por eso es un plan. Un plan es algo que se prepara para ejecutarlo en el futuro, a partir de ya. Entonces, en ese plan del Espíritu Santo, uno dice, cuando parezca que va a venir un hermano a hacer lo de siempre u otro hermano a hacer algo similar, yo tengo que hacer un plan. Yo tengo que seguir al Espíritu Santo con el plan del Espíritu Santo, que es, antes de que parezcan pasar esas cosas, yo decido aquí y ahora para siempre. Cuando parezca que va a pasar eso, ya estoy decidiendo aquí qué voy a hacer. No voy a esperar ese momento a improvisar. Voy a decidir aquí y ahora qué voy a hacer. Lo que voy a hacer es, ese es mi hermano, el Santísimo Hijo de Dios, y el paquete que me está regalando no lo quiero. Así es que no voy a mirar los detalles del paquete. No voy a luchar contra el paquete. No voy a decir a mi hermano, ¿por qué me estás dando esto? Lo único que voy a pensar es, mira qué bonito que es. Mira qué bonito que es. Me está haciendo un regalo. Pero no le hacemos caso a ese regalo. Solo miramos al Santo Hijo de Dios. Entonces, cuando tú no quieres saber cuál es el regalo, tú estás diciendo que no te interesa el ataque. Porque ese es el regalo que te está haciendo tu hermano, pero a ti no te interesa eso. No quieres más eso. Eso es pasar por alto. Cuando tú dices, no quiero eso, no me importa que el otro lo manifieste. Acepto que el otro manifieste ese comportamiento todo el tiempo que quiera, pero yo paso por alto. Me da igual que haga eso. Ya aprenderá cuando quiera aprender. Yo solo me centro en que es el Santo Hijo de Dios y no estoy separándolo de los demás. Estoy integrándolo en los demás. Si tú pasas por alto, entonces ya no tienes que perdonar un ataque, sino que lo que estás aprendiendo es que el ataque no existe. ¿Cómo sabes que no existe? Porque lo estás pasando por alto. Estás diciendo, no me interesa. No voy a encender el canal de televisión. ¿Para qué? Si es que ya sé lo que hay. Ya lo he visto muchas veces. No enciendo el canal, no me interesa verlo. Entonces, si no quieres verlo, es muy fácil perdonar. Ahora, si tú quieres verlo, luego no puedes decir, ahora voy a perdonarlo. Porque no vas a poder hacerlo. Ese es el plan del ego. No se puede decir, quiero verlo y luego voy a perdonarlo. No. Di, no quiero verlo. Y eso es un plan. No querer verlo es decir, no me interesa. Es como cuando hablan de política y tú dices, a mí no me gusta ese tema. Y cuando ves a gente que se pone a hablar, pues a lo mejor sales de ese sitio, te das una vuelta, das un paseo, te pones a leer una revista, no prestas atención, porque no te interesa ese tema. Ahí es cuando es muy fácil para ti estar libre de eso. Pero si tú te metes en ese tema, quieres opinar, quieres saber los detalles y ahí entras en el mundo del que algo ha pasado realmente. Si tú no escuchas, no estás atento, no te interesa, no ha ocurrido. Por eso dice en la línea 5, ¿cómo lo vas a perdonar si le has otorgado realidad? Si te has metido en esa película, si te has interesado, si ahora quieres reaccionar y quieres dar tu opinión y tu punto de vista, ¿qué va? Ahí ya te has perdido. Por eso, línea 6, ya no puedes pasarlo por alto, es que le has otorgado realidad. Entonces, aquí en este punto, como ya no puedes perdonarlo y muchas veces pasas por ese punto de otra vez voy a perdonar esto. Venga, voy a perdonar esto. Imposible. Si primero siempre dices que ha pasado, imposible que lo perdones. Entonces en el 7 te dice, oye,
parece que el perdón no funciona. Y el ego dice, claro, es que esto es un misterio de Dios. ¡Ay, los misterios de Dios! Y los misterios significa algo así como que Dios no nos va a contar ciertos misterios, ciertos secretos. Y qué mala suerte que tenemos que no vamos a poder enterarnos. No hay ningún misterio. Lo acabamos de explicar bien claramente. No hay ningún misterio. El único misterio es cómo es posible que hayamos escuchado esta proposición de solución, donde en realidad no hay solución porque pasan los años y seguimos igual. No hay solución. La única solución es un plan claro donde no hay secretos, sino una información bien clara. Eso del misterio es, no sé cómo explicártelo, pero mira, no me preguntes, es un misterio de Dios. Y todo el mundo parece que tiene que aceptar de pura fe algo que no tiene ningún sentido. Por eso, ante la fe ciega, razón. Hay que razonar y lo que no tiene sentido no viene de Dios, sino de los hombres. Entonces, no hay que aceptar lo que no tiene sentido, sino al revés, hay que aceptar lo que sí tiene sentido. Sí tiene sentido decir, no hago especial a esta persona, no estoy más pendiente de esta persona que de otras personas, porque todos nos sanamos y todos estamos en esa unidad del que nadie debe ser separado. ¿Por qué es imposible? Solo que al creerlo vivimos de esa manera. Claro, son muchos, línea 8, los que han tratado de hacer este plan del ego en nombre de Jesús y han ido diciendo en estos 2000 años que yo hablo en nombre de Jesús, pero sin embargo a la hora de enseñar han enseñado lo contrario de lo que decía Jesús. Por eso, lo que decía Jesús hace 2000 años todavía sigue teniendo sentido. ¿Por qué? Porque procede de Dios y porque es la verdad. Y cuando algo es verdad, da lo mismo que lo digas hace 5000 o 6000 años o 2000 que lo digas dentro de 5000 años. Da lo mismo. La verdad es la verdad y está fuera del tiempo y seguirá siendo verdad dentro de 5000 años. Así es que sí que tienen sentido y dentro de 5000 años seguirán teniendo sentido. Lo que no tiene sentido son los caminos del ego que no te traen ninguna solución. Las palabras del Maestro son eternas, son para siempre, porque proceden de la eternidad y es a la eternidad donde estás regresando. Párrafo 5. Al perdón que se aprende de mí no se vale del miedo para deshacer el miedo. Ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde un principio, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente. O creerás también que para poder ser perdonado tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho. Lo que no tiene efectos no existe, y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores en todas partes y con respecto a todo, el Espíritu Santo enseña que el ego no existe y lo demuestra. En la oración 1, cuando te dice del perdón que se aprende de mí, no se vale del miedo para deshacer el miedo, es Jesús el que habla. Entonces, Él no perdona a través del miedo, sino a través del amor. En el mundo se enseña el perdón, pero el perdón del ego, que es a través del miedo, que eso no es perdón, al revés. Eso es tapar la forma de ver a tu hermano. A través del miedo, estar confuso, escasez, etc. El perdón del ego también es engañoso, no es verdadero perdón, porque ve ataque, ve culpa, ve separación, entonces no es un verdadero perdón, porque no ve de enfrente de verdad quién es.
Estás siempre pensando, perdono, pero no sé cuándo me lo va a hacer otra vez, tengo miedo que vuelva a pasar, me siento culpable, no confío, tengo miedo de que yo pueda hacerle daño a otras personas, le estoy fallando, no sé si me he comportado bien. Esto no es el verdadero perdón que el curso te enseña. Cuando es el perdón del Espíritu Santo, no hay nada, no está pasando nada, solamente ves amor, ni pasará. Porque ya el Espíritu Santo se ha encargado en corregirlo, esas ideas. Tú solamente te quedas con el Santo Hijo de Dios, que es el único real que somos, y lo sigues viendo como tu hermano. Y en la oración 2 te dice que cuando otorgamos realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo, es por ejemplo cuando decimos, nuestro hermano nos ha hecho algo y lo perdono, pero dice, ¿y si me lo hace después? Dudas. Entonces no es un verdadero perdón, porque antes de llegar a esa situación no has hecho un plan. ¿Qué plan? El plan del perdón del Espíritu Santo, que es como se llama la sección. Antes de que te pase, cuando decimos no me interesa, eso es dejar de darle realidad, porque nosotros estamos siempre centrados a adelantarnos con el plan. Un ejemplo de ello, si hablamos de política, es decir, no me interesa, si viene alguien en plan de insultar o lo que sea, no me interesa porque no vemos ataque, no vemos nada. Como ya tenemos un plan, ver el error corregido. Con el ego al revés. No pienses, tú actúas y sin pensar. Cuando pase ya veremos lo que hacemos. Cuando pasa, tú has declarado que es real. Entonces no hay perdón. Ese es el problema. En vez de ver el error como una ilusión, lo vemos real. Antes de que pase, lo vemos real. Por eso el ataque lo vemos real. Antes de que pase. El miedo a hacerle daño a una persona ya está pensado. Está en tu mente mientras que no lo corrijas. Entonces llegará un día que parecerá que le estás haciendo daño a alguien. Es lo que te parecerá a ti si no haces un plan para corregir ese error. Y no puedes evitar que sea real para ti. La única forma de evitarlo es hacer un plan antes de la siguiente. Eso es un plan. De verdad que no sientes ningún ataque ni nada. No te afecta porque has elegido anteriormente cómo vas a reaccionar correctamente. Es estar concentrado y llevarlo a la práctica. A la práctica, que eso funciona. Así es, y en la línea 4 te dice que no dejes que ninguna creencia, que es lo contrario de la verdad, se infiltre en tu mente para decirte o para afirmar que el error es real. Es que el error no es real. Todo concluye a ese punto. Ahí está entender el curso o no entender el curso. ¿El error es real o no es real? Si no es real, no te interesa. Y si los demás hermanos lo cometen, no te interesa. A ti te interesa que tu hermano anda contigo viviendo esta experiencia de aprendizaje para despertar juntos. Pero si el hermano no quiere andar, no te interesa. Es asunto suyo. O si manifiesta algo que no es amor, no te interesa. Tú decides adelantarte a ese futuro y decir, si alguna vez alguien quiere manifestar una forma de ataque y es el mundo el que crea el ataque y yo ya no más creo en el ataque, pues yo en esa situación futura sabré que no está pasando nada. Por lo tanto, tenemos obsesión con el pasado, pero en realidad nos tenemos que centrar en el futuro para que cambie. Porque si en el presente no elegimos para que cambie el futuro, seguimos repitiendo el pasado. Así que siempre se vive el presente, se decide en el presente, pero con vistas a que el futuro sea diferente del pasado. Y entonces los demás seguirán creyendo que ha habido un ataque, o que ha habido una especie de separación, o que alguien es culpable, pero nosotros antes de ese momento ya habremos elegido que solo existe la inocencia, que no hay razón ninguna para tener miedo, que el ataque no está por ningún lado, aunque los demás digan que lo están viendo, etcétera, etcétera. Ahora, si tienes creencias de que todos esos que hemos nombrado están ahí, para ti serán reales aunque no lo son. Nunca tendrán efectos en realidad, pero mientras crees en ellos tendrá el efecto de sufrimiento en ti. Ese efecto no es real. ¿Por qué no es real? Porque cuando dejes de sufrir, ya nadie se acordará de ese sufrimiento. Por eso no es real. Temporalmente tienen los efectos
de lo que es la ilusión, vivir la ilusión de sentir y lo sientes. Pero cuando se acaba porque has sanado, eso ya, ¿dónde está? Pues en ningún sitio. Eso prueba que nunca es real. Y por eso en la última línea te dice que el Espíritu Santo demuestra que el ego no existe. Claro, si a lo largo del tiempo todas las ideas que forman la idea de ego van desapareciendo, ¿dónde estuvo el ego si ya no está en ningún lado? Pues estuvo temporalmente como forma de ilusión en la mente de cada uno. Pero cuando pasa ese tiempo y ya nunca más está, porque ha sido sanado y ha sido deshecho, si no está en ningún sitio, en realidad nunca estuvo. Eso es lo que quiere decir una creencia. Cada persona que tiene creencias, esa persona cree que lo que cree es real. Es como decir, pues yo sí creo que hay dragones volando por el cielo. Pues vale, para mí será real y estoy mirando al cielo esperando que en cualquier momento va a pasar uno. Eso no lo hace real, pero para mí es real y es porque creo en ello. Mientras tienes creencias, tú crees que eso es real y está ahí. Pero mientras haces eso, no puedes evitar caer en la trampa del ego. Así es que no podrás perdonar mientras que eso está ahí. Lo que hay que hacer es declarar que los errores van a desaparecer. Por eso en la línea 5 te dice que las creencias y sus efectos en realidad no existen, porque llegará un día en que dejarás de creer en ello, y entonces ya no existirá para ti. Si hay un punto donde deja de existir es que nunca existió, porque lo que existe existe para siempre, y lo que parece que existe y deja de existir nunca existió. Línea 6 dice, mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos, el Espíritu Santo lo que hace es demostrar a lo largo del tiempo, porque al principio parece que no lo terminamos de creer. Claro, porque algunos de esos errores todavía siguen en nuestra mente y nos da la sensación de que el ego sigue por ahí. Pero conforme se va liberando cada uno y conforme ya hay un montón que se han liberado y han demostrado que se aliaron con el Espíritu Santo en un propósito, demostrar a los demás que el ego no existe. Por lo tanto, creer en él o en cualquiera de sus ideas no tiene absolutamente ningún sentido. Resumen del párrafo 5. El perdón del cielo no se vale del miedo para el miedo deshacer. Perdonar es más allá del error mirar, y de esta forma tu inocencia recordar. Lo que no tiene efecto no existe. Él demuestra que no existe el ego. La mente despierta y parece salir de su juego. Párrafo 6. Sigue, pues, las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo, porque el perdón es su función, y Él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales, y que cuando no ocurren es que algo anda mal. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es. La función que a él le corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti, y a menos que aceptes esto, no podrás saber cuál es tu función. La oración 1 nos dice que el Espíritu Santo sabe perfectamente cuál es su función y sabe muy bien llevarla a cabo. Su función es enseñarnos el verdadero perdón. Recordando la metáfora de Ambrosio, que es nuestro mayordomo, el mayordomo de una casa donde nosotros somos los ricos, sabe perfectamente cómo llevar a cabo la limpieza de la casa. Nosotros, cuando queremos ayudar a Ambrosio, como no sabemos cuál es nuestra función y cómo ayudar, pues realmente lo que hacemos es estorbar. Y él nos dice que lo dejemos, que él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. La oración 2 dice, eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales. Un milagro es la corrección del error, es una corrección de una idea falsa. De eso se encarga el Espíritu Santo. Y como consecuencia de ello, pues percibimos de otra manera, percibimos correctamente. Cuando el milagro no ocurre de forma natural es porque algo anda mal.
En el caso de Ambrosio, por ejemplo, que ha fregado el suelo y nosotros, con el suelo mojado, nos ponemos a pisar y decimos: Ambrosio, que te voy a ayudar, que te voy a ayudar. Y realmente lo que hemos hecho ha sido untar todo el suelo y toda la limpieza que había hecho Ambrosio. Lo que hemos hecho ha sido estorbar. Y por eso no se produce el milagro. La oración 3 nos dice que los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto. La señal de que realmente quieres que haya un cambio en tu forma de pensar, un cambio de actitud. Estás notando que estás dispuesto a ese cambio. Estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo. Porque lo primero es reconocer que no sabes cuál es el plan del Espíritu Santo y ni siquiera sabes quién es el Espíritu Santo. Porque llevamos muchos años sin saberlo. Y ahora decidimos estar dispuestos a un cambio. Entonces reconocemos que quiero seguir, que no sé cuál es el plan, pero quiero aprenderlo. Reconocer que no sabemos cuál es el plan, que no sabemos ni siquiera cómo podemos salir del caos mental en el que estamos, y saber que el impulso que tenemos de ayudar viene de pensar que sí sabemos cómo hacerlo y que lo podemos hacer mejor que el Espíritu Santo. Porque, como siempre hemos ido por nuestra cuenta, haciendo las cosas a nuestra manera y sintiéndonos orgullosos por ello, pues ahora el Espíritu Santo te dice que realmente estás muy confuso. Reconocer que no sabes, cuando durante muchos años pensabas que sabías, a lo mejor nos puede fastidiar un poco. Pero si te das cuenta, no es a ti a quien le molesta no saber. Es el ego el que no quiere reconocer que no sabe. Pero si tú sigues adelante con tu decisión y estás dispuesto, te dejarás guiar por el Espíritu Santo. Y no te importará reconocer que no sé y que me voy a dejar guiar. Al ego sí que le molesta, sí que le escuece este reconocimiento, porque va de listo y de entregado por la vida y de que él lo sabe todo y siempre tiene la razón. Y en el fondo no sabe nada. La oración 4 dice que la función que le corresponde llevar a cabo al Espíritu Santo no es la que te corresponde a ti. La función que a ti te corresponde es apartarte, es no estorbar, es dejarte dirigir, es estar dispuesto a que se produzca el milagro y descubrir de qué manera estorbamos. Estorbamos con ideas falsas, con ideas erróneas. No te preocupes ahora de momento no saber cómo estamos estorbando. El hecho de estar dispuesto, el hecho de desear saber cuáles son los obstáculos, es lo que te mueve a dejarte guiar. Es el motor que produce todos los cambios. Conforme vas aprendiendo cuáles son los obstáculos y a permitir que se corrijan, irás aprendiendo cuál es tu función. Resumen del párrafo 6. Sigue sus enseñanzas de perdón. Hacer un plan y antes de que ocurra, tomar decisión, esa es tu función. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren, son malas señales. Observas que en tu relación con los hermanos ya no hay reacción. Es porque has aceptado que esa no es tu función. Párrafo 7. La confusión de funciones es una característica tan típica del ego que a estas alturas ya deberías estar familiarizado con ella. El ego cree que es él quien debe llevar a cabo todas las funciones, si bien no tiene la menor idea de lo que éstas son. Esto es algo más que una simple confusión. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. Esto es exactamente lo que el ego hace. Sus reacciones son imprevisibles porque no tiene idea de lo que percibe. La oración 1 dice: la confusión de funciones es una característica del ego.
El ego se viste de espiritual, el ego cree que sabe, realmente no sabe, pero él no lo va a reconocer. El ego está ciego y al creer que sabe, hace acciones con las que realmente más bien estorba. Un ejemplo, imaginad una casa en la que el suelo se ha fregado, hay un equipo ya limpiando y llega alguien que quiere colaborar y ayudar. No tiene muy claro cómo lo va a hacer, pero en su humildad dice, bueno, pues voy a aprender y así pues puedo ayudar. Y pregunta al resto cómo ayudar. Cuando estamos en el caso contrario, que tenemos un impulso de ayudar sin saber ni cómo se hace, pues entramos con ese impulso, pisamos el suelo que ya está fregado y aunque le digas, no, para, que ya está fregado, pues sigue andando y además, como cree que sabe mejor que los demás cómo hay que hacer las cosas, le dice a los otros que eso no es fregar, que eso no está bien hecho. E insiste en imponer su voluntad, sus ideas y busca que le sigan. Busca aliados. Y realmente lo que ha hecho ha sido estorbar y ensuciar. Y por eso dice la oración 4 que es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y de confusión. Es decir, grandiosidad porque te crees importante y te crees por encima de los demás. Y de confusión porque realmente crees que tú lo sabes todo, crees que vas a ayudar, te esfuerzas porque crees que lo haces bien y realmente acabas de estropear todo el suelo que ya estaba fregado. Si tú llegas con esa arrogancia y pretendes dirigir, lo que ocurre es que empleas esfuerzos y acciones en conseguir personas que te sigan. Haces muchas acciones para ser reconocido, escribes libros, das conferencias, viajas, haces entrevistas, te das publicidad y ya ahí hay una confusión muy grande en tu función, porque si quieres expresar las ideas de la verdad, realmente primero tienes que aprenderlas. Tienes que ser humilde y uno las aprende en su día a día, no delante de 300 personas. Creyendo que está ayudando mucho, realmente está estorbando al Espíritu Santo. Si tú estás confuso y entras a esa casa, pisas en el suelo mojado, das 3 pasos, te paras y te incorporas al grupo a ayudar porque te das cuenta del impulso que llevabas, pues no hay ningún problema ahí. El problema es la confusión mantenida durante mucho tiempo, añadiendo esfuerzo y acciones. Si eres humilde y te das cuenta, no pasa nada. Pero si años después continúas con esa misma actitud de querer imponer tus ideas, tu voluntad y diciendo qué tontos son estos que no saben lo que hacen, y no importa si eres consciente de que te crees superior o no eres consciente de ello y aún así lo practicas. Al final el problema está en la confusión mantenida en el tiempo y en el gran esfuerzo que hay que hacer para que alguien te siga. Y tú estás actuando para entorpecer el camino de tus hermanos, sin darte cuenta de ello. Eres totalmente inocente, pero lo que hace falta es que te des cuenta ya de la confusión. No hace falta lamentarse de lo de atrás. Lo que sí hace falta es, a partir de ahora, ¿qué? Si lo tienes claro, puedes ponerte a explicar estas ideas ante mucha gente. Pero si no lo tienes claro, es mucho mejor practicar en tu entorno y resolver aquellas lecciones que se te presentan día a día. Si estás quieto, te viene todo solo y sabes, con ayuda del Espíritu Santo, qué es lo que tienes que aprender. Si sigues haciendo cosas, no estás quieto. Pues así es. Y 2 conceptos que van unidos y están relacionados con esto son los conceptos de, por un lado, la verdad y por otro lado, la humildad. Van unidos, no se pueden separar. La verdad, que procede de Dios, viene a través del Espíritu Santo y se comunica a través de personas que se dejan. Eso ocurre porque precisamente los hermanos que se dejan son humildes en su actitud. Entonces, la humildad y la verdad van unidos. No pueden estar separados y si falta uno, falta el otro. Si uno no cuenta la verdad, tampoco está siendo humilde.
porque el Espíritu Santo, que es el representante de Dios, quiere de nosotros que nos dejemos ejercer su función y que no bloqueemos con nuestra propia función sustituyendo al Espíritu Santo. Cada vez que nosotros bloqueamos, obstaculizamos, no estamos siendo humildes, por eso la verdad no llega. Y al revés, cuando elegimos no estorbar, la verdad se abre paso de manera muy sencilla y el Espíritu Santo puede llegar a mucha gente. Por eso nosotros, por ejemplo, aquí somos muy conscientes de que necesitamos ser humildes para que llegue la verdad. Nos hemos pasado bastantes años sin salir a la calle, sin dar conferencias, sin hablar públicamente. Si hay que hacerlo, se hace, pero no hemos tenido ningún problema ni ningún deseo de que llegara esa oportunidad porque hemos estado muchos años centrados en nuestras propias experiencias vitales, diarias, semanales, y en juntarnos unos poquitos y ya está. Entonces siempre hemos estado concentrados en que todos los errores que había en nuestra mente se fueran limando, corrigiendo, y siempre hemos puesto en segundo lugar imponer una idea a la verdad. Siempre hemos dicho, si mi idea, hablándolo entre nosotros antes de grabarlo, si mi idea resulta que no coincide con el curso, como aquí todos estamos de acuerdo en que la idea del curso es lo que tiene que salir por el micrófono y lo que se tiene que grabar, aquí no tenemos ningún problema en investigar, hablar entre nosotros, dejarnos llevar por el Espíritu Santo, aclarar las ideas, para recordar qué dice el curso. Y cuando ya lo tenemos claro, lo publicamos. Entonces, no nos importa que una idea se quede en el pasado y al final salga la verdad, porque ponemos por delante la función del Espíritu Santo que nuestras propias opiniones, nuestras propias ideas o lo que queremos decir en un momento dado. Claro, hay mucha gente que nos manda mensajes y nos dice que les gusta mucho lo que hacemos, que les estamos ayudando. Nosotros siempre les recordamos que es el Espíritu Santo, que la voz aquí no importa, la persona no importa, cómo se llama, si es masculino, si es femenino, no importa absolutamente nada de eso. Pero sí que llega el mensaje limpio y nos agradecen y tal. Y nosotros decimos, pues nos encanta que la verdad acabe aclarando la confusión de muchas personas. Y por otro lado, si es que hay, no lo sabemos y realmente no nos quita el sueño ni nos importa, si hay oyentes que creen que de vez en cuando no decimos la verdad, bueno, pues tienen que escuchar en su corazón si eso es así. Si ven ataque en alguna idea que decimos, tienen que ver por qué ven ataque, porque el curso bien claro dice que no existe el ataque, sino una interpretación de que ha habido un ataque, el ataque no existe. Nosotros no nos importa en absoluto las ideas que no tienen sentido, como por ejemplo percibir ataque, nos da igual los juicios que pueda haber de los demás. Solo nos importa hacer una buena labor, un buen servicio al Espíritu Santo para que el mensaje llegue lo más limpio posible. Así es que la verdad no tiene que defenderse, la verdad es verdad en sí misma y todo el mundo la va a descubrir antes o después. Así es que siempre le hablamos a todas las personas que quieren avanzar en la vida. Y al resto les animamos a que elijan de nuevo. Para nosotros lo más importante es que llegue el mensaje puro y limpio y bueno, siempre estamos enfocados en eso. Si alguna vez nos equivocamos, el Espíritu Santo nos corregirá. Pero estamos muy atentos a que los errores salgan antes de que se publique todo, porque somos conscientes de que la humildad y la verdad van de la mano. Párrafo 8. Si no tienes idea de lo que está ocurriendo, ¿cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Podrías preguntarte, independientemente de cómo expliques la reacción, si el carácter imprevisible del ego justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo. Déjame repetir que las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes y que elegirle como tu maestro de salvación es una pésima elección. El que elige un guía completamente demente no puede, por menos que ser completamente demente él mismo. No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. Te das cuenta de ello porque yo me doy cuenta. Y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que sigo yo. ¿Hasta cuándo vamos a estar haciendo lo mismo? ¿Y qué puede provocar que esto pare?
La confusión la mantenemos con el tiempo. Y como no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo, reaccionamos a ello indebidamente. Y no paramos de repetir este comportamiento. Ponemos miles de excusas: cuando me case, cuando tenga hijos, cuando tenga más tiempo, ahora estoy muy liado, es cuestión de suerte, qué casualidad, depende de Dios, a ver si la Virgen me ilumina. Pero nada de eso es así. Siempre mirando hacia afuera y siempre alargamos la confusión. Todo está en la decisión que yo tome de cambiar esto. Y eso es lo único que lo puede cambiar todo. Mientras que estemos en la otra posición, estamos eligiendo al maestro equivocado y alargando la confusión. Y aún alargando en este tiempo la confusión y siempre teniendo las mismas experiencias, siempre siguiendo al loco de la colina, no paramos y nos preguntamos a nosotros mismos: ¿por qué sigo a este loco de la colina? Siempre con las mismas consecuencias. Tengo que sacar una conclusión para no repetir lo mismo. Si elegimos al ego que está demente, no será menos que yo también esté demente, por haberlo seguido tanto tiempo. Pero si yo tomo la decisión de dejar de seguirlo, ya demuestro que no soy demente. Y aquí se ve muy claro: si yo dejo de seguir al ego, el ego seguirá siendo loco. Pero yo ya no soy un loco. En la oración 5 dice: no es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. Es verdad que aquí muchos pensaremos: es cierto que a veces no me di cuenta de que estoy cometiendo un error, de que no he caído en la cuenta. Pero en esta ocasión vamos a poner un ejemplo de fuera. Cuando vemos que alguien comete un error, no debemos protegerlo, porque no es culpable, es totalmente inocente, pero sí responsable del error. Y estamos hablando entre adultos, no estamos hablando de un niño. Y muchas veces decimos: pobrecito, tratamos de protegerlo, pobrecito, no se ha dado cuenta. No, no tenemos que hacer eso. Y esto no hay que hacerlo cuando vemos un error en el hermano, porque nos enseñamos a nosotros algo equivocado. Y el ego nos está diciendo a nosotros mismos: pobrecito, pobrecito, ha cometido un error y hay que sufrir con él. Esto me recuerda a lo que leímos en párrafos anteriores, que te dice que el ego quiere que te des cuenta del error y cuando te has dado cuenta, intentar perdonarlo. Y es imposible olvidarte de ello cuando ya lo has visto. Lo importante es reconocer, saber que hemos cometido un error y ser responsable. ¿Y qué voy a hacer a partir de ahora? El ego siempre te llevará al pasado, siempre te dirá: te has vuelto a equivocar, te has vuelto a equivocar. Te has vuelto a equivocar, vamos a sufrir, pobrecito, pobrecito. Eso no nos interesa. Nos interesa qué decisión tomamos ahora y qué vamos a hacer a partir de ahora. Y somos responsables de esa decisión que vamos a tomar. Y somos responsables de la felicidad de nuestro futuro. El ego es pasado, culpa y repetir. Y eso no me interesa ahora. A partir de ahora me interesa inocencia, aprender para no tener que repetir y eso acabe en mi felicidad. Y eso depende de lo que yo haga ahora mismo. Por eso no podemos decir que no nos damos cuenta. Sí, claro que nos damos cuenta. No podemos autoengañarnos. Tiene que haber verdad en nuestra mente. Tiene que haber honradez, honestidad. Tiene que ir acompañado de humildad. No pasa nada porque no sepa, pero yo quiero aprender. No puedo decir que no me doy cuenta, porque ese pensamiento que te preocupa, que te viene a la cabeza una y otra vez, ese miedo, a lo largo del tiempo, incluso años, y no has tomado ninguna decisión, ese pensamiento que tienes ahora mismo, ¿cómo puedes decir que no lo ves? ¿Cómo puedes decir que nunca has sido consciente de esto? Por eso, reconozcamos que de vez en cuando nos hemos acordado y lo hemos dejado para después. Pero no digamos que no lo hemos visto. Termina diciendo en la oración 6 que te das cuenta de ello porque yo me di cuenta. Aquí el Espíritu Santo nos habla directamente y nos dice que a Él no le importa
los errores que hayamos cometido en el pasado. Él lo ve todo en nuestra mente y no le podemos ocultar nada. Para Él no hay secretos. Solamente tienes que ser honesto, reconocer que has cometido errores y no guardarnos secretos a nosotros mismos, porque el Espíritu Santo que está en nosotros sabe cómo ayudarnos a elegir de nuevo y a ser felices. Resumen del párrafo 8. Si no tienes idea de lo que está ocurriendo, ¿cómo puedes esperar deliberadamente reaccionar? El ego es imprevisible y seguir teniéndolo como guía no puedes justificar. Elegirle como maestro de salvación es una pésima elección. Tú te das cuenta de ello porque Jesús se da cuenta. Está en ti decidir a qué guía seguir. Párrafo 9. El ego vive literalmente de tiempo prestado y sus días están contados. No tengas miedo del juicio final, sino que, por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo, entre comillas, toma prestado, de tu eternidad. Este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti, de la misma manera en que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? El párrafo 9 comienza diciendo: el ego vive literalmente de tiempo prestado. El ser tiene el poder. El ego, si no le apoyamos, no le escuchamos, por sí mismo nada puede hacer. Por ejemplo, es una cita de Master in Command, el capitán de un barco. Nos dice: bueno, no puedo hacer que sople el viento, pero cuando venga lo aprovecho. Es lo mismo que nos puede decir el ego. El ego no puede hacer nada por sí mismo, pero cuando nosotros le damos poder, él lo aprovecha. El poder está en nosotros y se lo podemos retirar cuando nosotros decidamos. Como sigue diciendo, no tengas miedo del juicio final, sino que, por el contrario, dale la bienvenida sin más demora. Es decir, en verdad no existe juicio final, existe el final de nuestros juicios. Cuando tú decidas, no van a haber más juicios en mi vida. En realidad, el miedo es imaginación, el miedo es a una idea de futuro que le damos poder y tenemos miedo sobre ella, porque el tener yo miedo al juicio final solo era de la idea que yo tenía de ese juicio final, porque ese juicio final no ha llegado y no tenemos una experiencia de algo que no ha pasado. Así son todos los miedos. Lo que imaginamos y le damos poder de lo que podría pasar en un futuro. El apartado 3 dice: este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera que el primero fue creado. Cuando nosotros nos creímos separados de Dios, en ese mismo instante quedó impreso en todos y cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Dios no nos podía dejar perdidos en esa ilusión. Y ese fue la creación del primer advenimiento, que es otra palabra del plan de perdón del Espíritu Santo, o expiación. El segundo advenimiento, el retorno a la cordura, pues el Mesías, Jesús, nos dio ejemplo de ello, nos dio todas las ideas de sanación, la liberación del miedo, todos los errores mentales. El primero que nos trajo el mensaje de la verdad físicamente fue Jesús. Y él también fue el primero en el retorno a la cordura, porque él ya estaba cuerdo. Él ya la verdad la experimentaba, la sentía. Otros también se iluminaron, pero él es el que era consciente del mensaje para toda la humanidad.
Él sabía cómo transcurriría el tiempo para todos. Y él sabía también que el segundo advenimiento estaría después que él y en forma física en muchos hermanos viviendo el mensaje después de 2000 años y experimentándolo. Y se toma ya forma en más cantidad de hermanos. Si Jesús tuvo un impacto grande en aquel tiempo y actualmente en todo el mundo, pues hoy día con más de 100 maestros en cada país que lo experimentan, que lo vivimos, pues como es en todo el mundo, ya está teniendo lugar ese segundo advenimiento. Siempre hemos aprendido por imitación. Y eso, como hay gente que lo vive, pues otros quieren el ejemplo que le dan los maestros, la persona que lo lleva a su vida, la persona que practica. Otros lo siguen, quieren también tener esa experiencia. Eso es lo que hace que cientos que ya hay en cada país, luego serán miles. Y aquí en la última interrogación que nos pone Jesús, ¿cómo iba a ser esto temible? Es que vamos a pensar, ¿de verdad puede dar miedo que la gente cada vez sea más feliz, más pacífica? ¿Y que cada vez más gente sea feliz? Párrafo 10. ¿Qué podría ser temible sino las fantasías? ¿Y quién recurre a fantasías a menos que haya perdido toda esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? Es indudable, no obstante, que jamás encontrarás satisfacción en fantasías, de manera que tu única esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad. Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible es errónea, puede Dios estar en lo cierto. Y yo te aseguro que Dios está en lo cierto. Alégrate, pues, de haber estado equivocado, mas ello solo se debió a que no sabías quién eras. De haberlo sabido, no te habrías podido equivocar, de la misma manera en que Dios no puede equivocarse. Entonces, si no hay nada temible en la idea de que cada vez más personas son felices y comparten su felicidad con otros, si cada vez eso ocurre con más frecuencia y más cantidad, evidentemente eso no es nada temeroso. O sea, ¿quién va a tener miedo de esa idea? Al revés. Estamos deseando de que ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué es temible sino las fantasías? Eso significa que solo sienten temor aquellas personas que rechazan la realidad y se refugian en las fantasías. Eso significa que rechazan el mundo de Dios, rechazan la felicidad, rechazan el amor, rechazan la alegría y al rechazar eso, el resultado de un tiempo practicando ese rechazo es que ya pierden la esperanza, viene la tristeza, la depresión, están afligidos, enfadados, cualquier sentimiento que te quite la paz. Eso solo le pasa a aquellos que ya llevan un camino recorriendo solo fantasías, porque han apartado su mente de la verdad. Ya no están disfrutando de la verdad, de la realidad, sino en su propio mundo, pensando que en ese mundo iban a encontrar algún tipo de satisfacción. Pues imposible. Uno parece que quiere refugiarse en fantasías, pero en realidad uno está escapando en su ilusión de la realidad de la felicidad. Uno está huyendo de la felicidad. Y si eso no es verdad, ¿te sientes feliz? Pero claro, estamos dando la pista de cuál era la solución. Si todo empieza en el rechazo de la realidad, significa que habíamos estado un largo tiempo con una opinión de que rechazar la realidad te trae la felicidad. Pues la salida está en justamente hacer lo contrario, porque ya los hechos, nuestra experiencia, nos demuestra a dónde ha conducido ese camino. Por lo tanto, hay que volver marcha atrás y tomar la salida donde nos desviamos.
En esa salida volvemos al punto donde hay que hacer exactamente lo contrario, dejar de rechazar la realidad. Y lo que hay que hacer es rechazar nuestras fantasías. No peleándonos con ellas, pero simplemente dejando de alimentarlas, dejando de perseguirlas, dejando de desearlas. Cuando huimos de nuestras propias fantasías, de nuestros caminos equivocados, es como recuperamos el camino perdido y la realidad nos trae otra vez la felicidad. Entonces no importa haberse equivocado en absoluto. Y no importa de repente descubrir que Dios había estado en lo cierto. Y entonces la fantasía era que nos habíamos imaginado cosas de Dios que no tienen nada que ver, como que Dios puede enviar plagas sobre la tierra, o que puede tener hijos favoritos, o unos entran y los demás no, o que Dios hay que tenerle miedo. Nada que no sea la realidad. La realidad es que Dios es amor, Dios nos da la bienvenida a todos, Dios quiere a todos sus hijos por igual, no le importa que algunos de nosotros queramos estar más tiempo por aquí no siendo felices, pero sabe que la realidad es que todo el mundo despierta. Él sabe que esa es la realidad, él sabe que nadie se puede perder para siempre. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que aprender. Él siempre estuvo en lo cierto. Siempre sabía perfectamente lo que iba a pasar, porque como dice la Biblia, de Dios nadie se burla. Y entonces es así. No importa que ahora lo descubramos, que le tuviéramos miedo a la idea que teníamos de Dios, como hemos dicho antes. Igual que un niño pequeño o una niña pequeña dice, cuando el papá o la mamá le dice, ¡ay, prueba esto que te va a gustar! Y el niño dice, no gusta. Y el papá dice, pero si no lo has probado. Y él dice, no gusta, no quiero probar. Y la mamá dice, venga, prueba un poquito, ya verás que te va a encantar. No quiero, no me gusta. Bueno, cuando hemos visto esa experiencia, nos hemos dado cuenta de que ese niño en realidad no está sacando una conclusión de haber probado, sino que está sacando una conclusión de su propio rechazo mucho antes de probar. Y lo que expresa es ese rechazo. Cualquiera que haya pasado por ahí comprende que, evidentemente, si alguien prueba algo y eso que prueba no es bueno, pues claro, después de probarlo puede decir no, no me gusta. Pero resulta que las cosas de Dios son lo más exquisito que se pueden probar. Entonces uno puede estar en sus 13, puede estar agarrado a su idea de que lo que viene de Dios no lo desea ni lo quiere, más bien lo rechaza. Está equivocado una temporada y el día que se decide a probar es cuando descubre lo equivocado que estaba, ¿no? Lo de menos es haber estado equivocado. Lo importante es que ese alégrate, línea 5, porque no sabías quién eras, en el momento que tú lo pruebas, ni siquiera necesitas ese ánimo que te está dando, ¿no? Porque al probarlo tú ya te alegras. Y el hecho de alegrarte, nadie tiene que explicarte tu propia experiencia. Tú te das cuenta de lo que te habías estado perdiendo hasta ahora. Y a partir de ahí empiezas a entender que nada importa lo que habías hecho hasta ese momento. Lo que importa es que a partir de ahora no quieres perderte eso. Eso es lo que tiene cuando algo es muy bueno, que al principio poca gente lo conozca, pero la voz se corre, todos se imitan a todos, todos van probando y hay otros que ven al que prueban, ven la cara de felicidad que tiene y otros quieren probar también a ver qué tiene eso que está probando mi amigo, mi vecino. Entonces ahí es donde uno comprueba que todo lo que viene de Dios es celestial. Resumen del párrafo 10. ¿Qué podía ser temible sino la fantasía? Los llantos, los dramas, son como una oscura travesía o como una vida de hipocresía. Está sobre el miedo construida, y en una construcción con cimientos de humo, es segura su caída. Es rechazar sin querer probar. Párrafo 11. Lo imposible solo puede tener lugar en fantasías. Cuando buscas la realidad en fantasías, no la puedes encontrar. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego, y de estos puedes encontrar una infinidad. Mas no busques significado en ellos. Están tan desprovistos de significado como las fantasías en las que van entretejidos. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad.
Tal vez los niños crean en ellos, y así, por algún tiempo, son verdad para ellos. Mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el ínterin, no obstante, la realidad no había desaparecido. El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. Lo imposible solo puede tener lugar en fantasías, es decir, lo que nunca puede ocurrir, uno solo se lo puede imaginar, y para uno cree que puede ocurrir. En realidad no puede ocurrir. Por eso decimos que lo imposible solo puede tener lugar en fantasías. Es como decir que me gustaría darme una vuelta montado en un elefante rosa en bikini volando sobre el Pacífico. Si yo quiero pensar en eso, yo me lo guiso, yo me lo como. Puedo pensar en esa fantasía, es mía y de nadie más. Entonces, cuando buscas la realidad en fantasías, no la puedes encontrar. Vamos a explicar. La mente siempre intenta buscar significado. El significado solo se puede encontrar en la realidad de Dios. El significado solo está en el mundo de Dios, porque todo lo que tiene sentido está en el mundo de Dios. Y en la ilusión solo existe el sinsentido, solo existe un mundo sin significado. ¿Por qué entonces nosotros quisimos hacer un mundo al margen de Dios? Todo nació de una idea, como ya hemos comentado muchas veces, y no vamos a contarlo otra vez, de un deseo de hacer un mundo al margen de Dios. Ese deseo se acompañó inmediatamente del rechazo de que participara Dios, porque lo que parecía original y una grandísima idea era que el divertimento y la experiencia juguetona estaba en hacerlo sin Dios. Ahí estaba la gracia, ¿no? Supuestamente. Claro, ese deseo iba unido a un rechazo de Dios. Queríamos hacerlo por nuestra cuenta. Entonces, dejamos de ver sentido porque en el mundo que empezamos a fantasear con él, no puede tener lugar, evidentemente, porque si no tiene ningún sentido, entonces no pertenece a Dios ni tiene lugar. Y aquí en este mundo, cosas que parecen imposibles solo tienen lugar en este mundo. Entonces, ¿qué hacemos en este mundo? Dos cosas. Rechazar a Dios y desear un mundo al margen de Dios. Un mundo sin significado, sin sentido. ¿Qué hacemos en el mundo sin sentido? Primero, no tiene sentido. Pero es que deseamos encontrárselo. Es lo mismo que un estudioso de los idiomas ve símbolos extraños que parecen de un pasado remoto en una pared, en Egipto o en cualquier sitio, y tiene un conocimiento parcial de algunos símbolos, no de todo, e intenta darle un sentido que ahora mismo no lo tiene. Entonces, ¿cómo funciona la mente en estos casos? La mente lo que hace es buscar puntos que se conocen. Cuanto más puntos haya, más posibilidad de encontrar un patrón de significado. En cuanto se encuentra un patrón, ese patrón puede ayudar a dar significado a los puntos que no se conocen o los símbolos que no se conocen. Por eso habla ahí de fantasías y de símbolos. Las fantasías sería como esa pared llena de símbolos y los símbolos son algunos puntos en los que yo me fijo para encontrarle un sentido a ese mensaje que supuestamente está ahí. Bueno, pues ese funcionamiento de la mente lo hacemos continuamente en este mundo. Este mundo está lleno de cosas sin sentido y continuamente jugamos al siguiente juego. Yo me lo guiso, yo me lo como. No tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el juego? Hacer como si lo tuviera. Disimular y aparentar a todos los demás que sí tiene sentido. Y todos jugamos al juego de que nos parece que tiene sentido. Hasta que el castillo sobre la arena empieza a rajarse y empieza a caer. Ahí es cuando se nos produce un conflicto porque por un lado hay un deseo de que tenga sentido y por otro lado los hechos nos empiezan a demostrar que no tiene sentido. Si alguien tiene una enfermedad física, pierde un hijo, hay ciertas circunstancias en la vida que hacen que el castillo se caiga. ¿Por qué? Porque empezamos a darnos cuenta de que no tiene sentido y ahí está el conflicto. Queremos que tenga sentido y descubrimos que no tiene sentido. Conflicto. Porque no queremos tener esa experiencia. Hay un deseo que es de que tenga sentido, no de que no lo tenga. Y si no tiene sentido, nos duele. ¿Por qué nos duele? Porque es un ataque directo contra el deseo.
Deseamos que sea así y descubrimos que no lo es. ¿Qué ocurre ahí? Esa crisis nos lleva al punto de o bien volvemos hacia atrás y descubrimos que habíamos estado en un mundo sin sentido y buscamos la salida, o seguimos luchando haciéndonos creer a nosotros mismos, autoengañándonos y engañando a los demás, aparentando que tiene sentido. Y seguimos luchando para aparentar que tiene sentido. Por eso dice, no busques significado en ellos, en las fantasías, en los símbolos. Frase importante la 4. No le busques significado, lo hemos dicho muchas veces. En los detalles nos perdemos. Abrimos el paquete cuando deberíamos hacer lo que hace el Espíritu Santo, solo coger sobres de amor. Sobres de amor. El paquete no nos interesa, pero es que como rechazamos a Dios, deseamos encontrar un significado. Y si deseamos encontrar significado, empezamos a ser curiosos y empezamos a curiosear. Queremos abrir a ver qué tiene, queremos ver significado. Este mundo está lleno de intentos de darle significado a lo que no lo tiene. Así es que las creencias en el mundo, como no están basadas en la realidad ni en la verdad, se persiguen con esfuerzo, con ahínco, pero después de eso se abandonan, incluso uno pues pasa al otro lado de la idea contraria y luego pasa a la otra y pasa a la otra. ¿Por qué, pese a que la experiencia es que no hemos encontrado lo que buscábamos, nos hemos llevado una decepción? ¿Por qué no sacamos la conclusión de que en el mundo no se encuentra significado? No, hacemos lo contrario. Nos pasamos ahora a seguir otro partido político. Si era de un equipo de fútbol, ahora soy de otro equipo de fútbol. Si antes tenía estas ideas, me cambio la chaqueta, ahora tengo otras. Pero nunca paramos de buscar y de perseguir ídolos, de perseguir ilusiones, de intentar darle sentido a lo que no lo tiene. Por eso todo el mundo juega al mismo juego, que es el de aparentar que el juego de uno mismo es el que tiene más sentido de todos. Todos aparentamos y competimos en hacer creer a los demás que mi juego es el que más sentido tiene. Eso nos recuerda a ese anuncio de televisión aquí en España, donde aparecía un grupo de amigos jugando a juegos de mesa y uno de ellos había traído su propio juego de mesa y esa persona conocía muy bien ese juego, pero en un momento dado iba perdiendo y hacía trampas y decía, definición, animal de compañía, y el dueño de ese juego dijo, pulpo, y los demás dijeron, no, eso es hacer trampas, un pulpo no es un animal de compañía. Y aquel dijo, ah, sí, pues me enfado, voy a coger mi juego y me lo llevo a mi casa. Y cuando va saliendo por la calle, se acercan a la puerta, le gritan, oye, vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno se hace su propio juego, está basado en reglas que no tienen mucho sentido, que tienen muchos fallos, pero es que uno se empeña en que tenga sentido. Incluso puede hacer chantaje a los demás para imponerles que acepten que tiene sentido cuando los demás no se lo ven. Bueno, pues esto lo hacemos con todo. Por ejemplo, si hacemos unos estudios, cualquier proyecto, cualquier plan que hagamos en este mundo, cuanto más nos esforcemos, cuanto más pensemos que esos estudios o ese proyecto que hacemos o ese trabajo, cuanto más invirtamos en ello, porque creemos que la felicidad la vamos a encontrar al terminar ese proyecto, ese plan, cuanto más invertimos, no solo esfuerzo, sino tiempo, dinero, energía, luchar convenciendo a los demás. Cuanto más invertimos, más queremos defender que nadie nos toque nuestro juego. Y somos capaces de llevárnoslo a otro sitio y hacer chantaje. Entonces, cuando el curso llega a tu vida, cuando el mensaje de Dios llega a tu vida, cuanto más has luchado en algo del mundo, más te resistes a aceptar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque amenaza tu juego, amenaza que descubras que no hay sentido en eso que estás buscando. No hay sentido, no hay significado. Tú quieres que lo tenga y quieres seguir jugando a eso, pero estás rechazando lo que realmente te divierte. El juego que más te divierte es el juego que Dios inventó. Y es un juego basado en la realidad, con reglas perfectas, donde no hay fallos, donde todo el mundo está contento y feliz con ese juego, donde todo el mundo admira la maravilla.
y donde a nadie se le ocurre, salvo meterse en fantasías como hemos hecho nosotros, a nadie se le ocurre pensar que no tiene ningún sentido. Al revés, todo el mundo le encuentra el mayor de los sentidos. Todo lo contrario a este mundo. Este mundo no tiene sentido por ningún sitio. Todo el mundo lo sabe. Por ejemplo, a aquellas personas que dicen, ¿pero qué sentido tiene nacer para morir? ¿Qué sentido tiene la vida si luego te mueres? ¿Qué sentido tiene tener hijos y luego uno tiene un accidente y se muere? ¿Qué sentido tiene estar muy sano y de repente coger una enfermedad y morir? Bueno, tantas cosas en la vida. Claro, es que nos duele porque creemos que tiene algún significado y luego descubrimos que no lo tiene. Línea 6. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Mientras tú crees en tu cuento de hadas, por ejemplo, si eres un niño, pues el niño se lo cree, porque cree que es la realidad. Pero eso es lo que le ocurre a los niños. ¿Es que esto no ocurre con los adultos? Se puede aplicar simbólicamente también con los adultos. Porque los adultos, sus cuentos de hadas son sus proyectos personales, su plan de vida, que si me caso, que si no me caso, que si tengo un hijo, que si no lo tengo, que si tengo una mujer o varias, o si tengo un hombre o varios, viajar, la casa de la playa, la casa de la montaña, un coche, 3 coches, una moto, una barca, todas las ideas, todos esos proyectos de vida, todo lo que creamos que nos va a dar la felicidad, pero también descubrimos el otro lado de la moneda y hay cosas que son atemorizantes. Bueno, es que los adultos nos creemos nuestros propios cuentos de hadas porque nos parecen real. Pero eso es porque tú no has distinguido qué es un cuento de hadas. Por eso ahí dice, los cuentos de hadas nadie cree que sean verdad. Claro, un adulto con respecto a un niño. Un adulto sabe que un niño está siguiendo un cuento de hadas y sabe que es un cuento. Pero ¿qué le pasa al adulto con respecto a lo que quiere hacer en la vida? ¿Ese adulto de verdad sabe que es un cuento, su vida? ¿Que no tiene ningún sentido? ¿Que es ilusión? ¿De verdad lo sabe? No. Ahí sí que cree que es verdad y cree que es la realidad. Entonces sacrifica la realidad y lo que es la ilusión parece que se le convierte en realidad. Hasta que se desilusiona. Pero cuando uno prueba un bocado de realidad, la fantasía empieza a desaparecer. Porque en el momento que uno prueba un bocado de realidad, recuerda que siempre ha estado probando ese bocado. Siempre. Y cuando la memoria llega, la fantasía desaparece. Porque uno entonces claramente ve que una fantasía es fantasía. ¿Qué pasó mientras uno había estado fantaseando? Pues la realidad siempre había estado ahí. Por eso se llama realidad. Porque es insistente. Si tú no la quieres ver, ok, recházala. Pero ahí sigue, esperándote. Hagas lo que hagas, el amor de Dios te está esperando para que vuelvas a ser feliz. Pues eso es el segundo advenimiento, del que formamos parte y queremos que tú formes parte junto con nosotros. Porque advenimiento es la venida del mensaje liberador del plan de perdón del Espíritu Santo que te salva de las ilusiones y te devuelve a la realidad. Entonces viene junto a nosotros y hacia nosotros. Y esa conciencia, ese darse cuenta, ese vivirlo, no solo de teoría sino de práctica, eso ya está empezando a tener lugar y no tiene vuelta atrás. Párrafo 12. Criatura de Dios, mira, la realidad está aquí. Te pertenece a ti, a mí y a Dios, y nos satisface completamente a todos. Ser consciente de esto es lo único que sana, porque es la conciencia de la verdad. Aquí en el párrafo 12, Jesús nos anima, nos alienta. La realidad está aquí y no la estás palpando y te está invitando. Te pertenece a ti. En aquel tiempo ya nos decía, el reino de Dios está aquí, está entre vosotros, está en vosotros y nadie lo ve. Pues ahora nos está diciendo el mismo Jesús, te pertenece a ti, a mí, a Dios.
y nos satisface completamente a todos. Es que la felicidad está, no la tocamos, pero está disponible, asequible para todos. Y en este juego sí que nos divertimos todos. No hay ganadores, no hay perdedores. Somos todos los que disfrutamos y los que ganamos. Ser consciente de esto es lo único que sana, porque es la conciencia de la verdad. La conciencia de la verdad quiere decir que todos estamos incluidos, porque tú puedes decir, ¡ay, eso lo quiero para mí, será estupendo! Pero si no lo quieres para tu hermano, no es accesible tampoco a ti. O está en todos o no está, y no lo tendrás. Y eso quiere decir que tienes que aceptar las reglas del juego que te dan la felicidad. Si no las aceptas, no entras en el juego de la felicidad, porque no estás preparado para ese juego. Pero puedes prepararte cuando quieras. La conciencia la puedes tener ya. Una vez que tú decides tenerla, es ineludible y absolutamente posible.